Isaías fue uno de los hombres más grandes que han existido. En primer lugar, tuvo grandes dones naturales, los que se disciplinaron y agudizaron con la mejor educación que aquella época podía otorgar. Recibió las bendiciones del buen juicio y el entendimiento, junto con el valor de defender denodadamente una causa que sabía justa. En segundo lugar, poseía gran intuición y visión espiritual, que hicieron de él un instrumento maravilloso y listo en las manos de Jehová, a quien amó y sirvió con todo el corazón. En esta forma Isaías combinó la sabiduría terrenal con la celestial en un grado inusual, todo lo cual usó naturalmente para el beneficio de sus semejantes. Balleton le rinde tributo con estas palabras: posiblemente nunca ha habido otro profeta como Isaías, parado con la cabeza en los cielos y los pies apoyados firmemente sobre la tierra, con el corazón en los asuntos de la eternidad y con sus palabras y obras en las cosas temporales, con el espíritu pendiente del consejo eterno de Dios y presente en un momento crítico de la historia. En anales compendiados en los que el espacio era un factor crítico, los profetas del Libro de Mormón juzgaron conveniente citar 24 capítulos de Isaías. ¿Por qué lo habrán hecho? No se cita en forma tan extensa a ninguno de los demás profetas que escribieron en las planchas de bronce. Aunque Nefi reconocía que era difícil para su pueblo entender las palabras de Isaías, él se deleitaba en ellas. Ahora, es nuestra la oportunidad de escudriñar mucho de los escritos de este extraordinario profeta del antiguo Israel, de cuyas palabras el Señor mismo dijo: debéis escudriñar estas cosas. Seguiremos caminando en esta historia fascinante del Libro de Mormón. Hoy día con algunos desafíos, pero quiero que juntos podamos seguir aprendiendo de este profeta extraordinario de la antigüedad como fue Isaías. ¿Y por qué Nefi lo menciona tanto en sus escritos? Mi nombre es Luis Calquín y les doy una cordial bienvenida a este análisis de este maravilloso libro, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Como punto de partida, es fundamental entender de que muchos profetas hablaron específicamente de Isaías, pero no hay nota y no hay referencia más importante de la que recibimos directamente del Salvador, de Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en las Américas, Él dijo lo siguiente: y he aquí ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Cada uno de nosotros, cuando quiere interiorizarse en las Escrituras, lo más probable que lo primero que hagamos es leerlas. Pero muchos maestros nos han enseñado de que no tan solo debemos leer las Escrituras, sino que también debemos estudiarlas. Pero también, aumentado a esos consejos, hemos escuchado que en realidad las Escrituras debemos escudriñarlas. Y cuando hablamos de Isaías, es interesante que el mismo Salvador nos insta a escudriñar estas Escrituras, pero diligentemente. Escudriñar estas Escrituras diligentemente. ¿Y qué significa esto?
podríamos decir que tiene que ver con el hacerlas de manera cuidadosa, esmerada y también con mucha eficiencia. En una forma de ayudarlos a que esto pueda ocurrir, me gustaría referirme a unas enseñanzas que recibimos hace algunos años de un líder también conocido por todos, como fue el elder Bruce R. McConkie. Y hablando del tema de Isaías, él nos dio las 10 claves para poder entender mejor a Isaías. Me gustaría compartir con ustedes estas claves que por supuesto nos van a ayudar a seguir las instrucciones de Jesucristo, en este caso, escudriñar a Isaías diligentemente. La clave número 1 dice: obtener un conocimiento general del plan de salvación y de los tratos de Dios con sus hijos terrenales. Definitivamente, tener una noción de lo que es el plan de salvación nos va a ayudar a entender mucho mejor a Isaías. Saber de la creación, saber de la caída y por supuesto también saber en relación a la expiación. Número 2. Aprenda la posición y el destino de la casa de Israel en el esquema eterno de las cosas del Señor. Definitivamente, el amor y los intereses de Isaías se centran en el linaje escogido. Sus profecías, por ejemplo, más detalladas y extensas, describen el triunfo y la gloria de la simiente de Jacob en los últimos días. Él es, sobre todo, el profeta de la restauración. Tener una noción en relación a todo lo que rodea la casa de Israel, por supuesto, nos va a ayudar a entender mejor a Isaías. Número 3. Conocer las principales doctrinas sobre las cuales Isaías escogió escribir. Sus principales contribuciones doctrinales se dividen en 7 categorías, si pudiéramos enumerarlas. Una de ellas, por ejemplo, la restauración del Evangelio en los últimos días por medio de José Smith. También el recogimiento de Israel en los últimos días y su triunfo y glorias finales. También tenemos la salida a luz del libro de Mormón como un nuevo testimonio de Cristo que eventualmente revolucionará el entendimiento doctrinal de los hombres. Otro tema está relacionado con las condiciones apóstatas de las naciones del mundo en los últimos días, por ejemplo. Además, tenemos también las profecías mesiánicas relativas a la primera venida de nuestro Señor. Otro tema que debemos también tener en cuenta es la segunda venida de Cristo y el reinado milenial. Y finalmente, algunos datos históricos y declaraciones proféticas relativas a su propio día, digamos, a su propia época. Todo esto está relacionado con tener un conocimiento de las principales doctrinas sobre las cuales Isaías habla. ¿Ok? Número 4. Use el libro de Mormón. En el libro de Isaías, según consta en la versión del Rey Santiago de la Biblia, hay 66 capítulos compuestos por 1292 versículos. Los escritos de Isaías, en una forma aún más perfecta que la que se encuentra en nuestra Biblia, se conservaron en las planchas de bronce. Y de esta fuente los profetas nefitas citaron 414 versículos y parafrasearon al menos otros 34. En media docena de instancias se duplican los versículos siendo citados o parafraseados. En otras palabras, 1/3 del libro de Isaías, 32% para ser más exacto, se cita en el libro de Mormón y aproximadamente otros 3% está parafraseado. Y los profetas del libro de Mormón, fíjense bien en esto y dejen que su significado se haga evidente,
Los profetas del libro de Mormón interpretaron los pasajes que usaron, con el resultado de que este volumen de las Escrituras de los últimos días se convierte en el testigo y revelador de las verdades de este libro principal de las profecías del Antiguo Testamento. El libro de Mormón es el comentario más grande del mundo sobre el libro de Isaías. Número 5. Use la revelación de los últimos días. El Señor, por revelación directa, también ha aprovechado la ocasión en nuestros días para interpretar, aprobar, aclarar y ampliar los escritos de Isaías. Cuando Moroni visitó a José Smith, recuerdan, el 21 de septiembre de 1823, ese santo mensajero citó el capítulo 11 de Isaías, diciendo que estaba a punto de cumplirse. La sección 113 de Doctrina y Convenio contiene interpretaciones reveladas de los capítulos 11 y 52 de Isaías. La sección 101 contiene la clave para comprender el capítulo 65 de los escritos del antiguo profeta, mientras que los capítulos 35, 51, 63 y 64 se abren claramente a nuestra vista debido a que el Señor tiene que decir en la sección 133. Como mostrará la referencia a las notas de pie de página en Doctrinas y Convenios, hay alrededor de 100 casos en los que la revelación de los últimos días cita, parafrasea o interpreta específicamente el lenguaje usado por Isaías para transmitir las impresiones del Espíritu Santo nacidas en su alma algunos 2500 años antes. Esa es una ayuda maravillosa. El número 6 es: aprenda cómo el Nuevo Testamento interpreta a Isaías. Isaías es el profeta de profetas, hemos escuchado eso. Sus palabras viven en los corazones de aquellos que son los autores de las Sagradas Escrituras. Se le cita al menos 57 veces en el Nuevo Testamento. Pablo es su principal discípulo, invocando su palabra unas 20 veces en sus diversas epístolas. Pedro lo usa como autoridad en 7 casos. También se le cita 7 veces en Mateo, 5 veces en Marcos, Lucas y Hechos, y 4 veces tanto en Juan como en el Apocalipsis. Algunas de estas citas son duplicados, algunas son de naturaleza mesiánica, y todas establecen el significado revelado del escrito original. Clave número 7. Estudie Isaías en el contexto del Antiguo Testamento. Otros profetas del Antiguo Testamento predicaron las mismas doctrinas y ofrecieron las mismas esperanzas a Israel, que era la carga de las propias expresiones de Isaías. Para saber completamente lo que Isaías quiso decir, es esencial saber lo que sus compañeros profetas dijeron en circunstancias similares y sobre los mismos asuntos. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 2, del versículo del 2 al 4, se cita a Miqueas 4, versículos del 1 al 3. Después de que Isaías da esta gran profecía acerca de que todas las naciones fluirán al templo construido por el Israel reunido en los últimos días. Describe ciertos eventos milenarios que seguirán a este encuentro. Miqueas hace lo mismo en principio, excepto que su lista de eventos milenarios se refiere a otros asuntos y por lo tanto amplía nuestra comprensión del asunto. Y para que estemos seguros de estas cosas, el Señor resucitado cita los capítulos 4 y 5 de Miqueas, como se verá por referencia en Tercer Nefi, capítulos 20 y 21. Clave número 8. Aprenda la manera de profetizar usada entre los judíos en los días de Isaías. Una de las razones por las que muchos de los nefitas no entendieron las palabras de Isaías fue que no sabían en cuanto a la manera de profetizar entre los judíos.
Y así es con toda la cristiandad, además de muchos santos de los últimos días. Nefi optó por expresar sus declaraciones proféticas en declaraciones claras y sencillas, pero entre sus compañeros profetas hebreos no siempre fue apropiado hacerlo así. Debido a la maldad del pueblo, Isaías y otros a menudo hablaban en figuras, usando tipos y sombras para ilustrar sus puntos. Sus mensajes estaban, en efecto, escondidos en parábolas. Clave número 9. Tener el espíritu de profecía. En el análisis final, no hay manera, absolutamente ninguna, de entender ninguna escritura excepto tener el mismo espíritu de profecía que reposaba sobre el que pronunció la verdad en su forma original. La escritura viene de Dios por el poder del Espíritu Santo. No se origina con el hombre. Esto quiere decir que solo lo que el Espíritu Santo enseña es lo que realmente significa. Para interpretarlo debemos ser iluminados por el poder del Espíritu Santo. Se necesita un profeta para entender a un profeta, y todo miembro fiel de la iglesia debe tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Las palabras de Isaías, dijo Nefi, son claras para todos aquellos que están llenos del espíritu de profecía. Esta es la suma y la sustancia de todo el asunto y el fin de toda controversia en lo que se refiere a descubrir la mente y la voluntad del Señor. Y finalmente la clave número 10. Dedíquese al estudio arduo y concienzudo. Lea, medite y ore, versículo por versículo, pensamiento por pensamiento, pasaje por pasaje, capítulo por capítulo. Mandamiento sobre mandamiento, mandato tras mandato, línea sobre línea, reglón tras reglón, un poquito allí, otro poquito allá. Es un poco la sugerencia de nuestro querido Elder McConkie. 10 claves para entender a Isaías. Es interesante preguntarse por qué Nefi citó tantas enseñanzas de Isaías. El papá de Nefi, Leí, sabemos que vivió alrededor de 600 años antes de Jesucristo. Y si analizamos los años en que Isaías vivió también en esos mismos sectores, estamos hablando de Jerusalén y sus alrededores, estamos hablando alrededor de 700 años antes de Cristo, o sea, con una diferencia más o menos de 100 años. ¿Cuántas generaciones podrían haber pasado en ese periodo? ¿2? ¿3? Podríamos pensar que el abuelo, bisabuelo de Leí probablemente era contemporáneo a Isaías. Isaías tenía una popularidad importante, era una persona muy reconocida. Vamos a ver un poquito más adelante algunos detalles de su vida. Pero es interesante de que estamos hablando de que no muy hacia atrás venía un cúmulo de profecías y de enseñanzas que eran muy poderosas. Entonces no es de extrañar, no nos debemos extrañar de que Nefi citara y que de alguna manera fuera como un personaje muy importante para poder enseñar a su pueblo. Recordemos que uno de los consejos que Nefi dio a su hermano Jacob, lo vimos la semana pasada, fue que enseñara en relación a Isaías. Y en el capítulo 11, ya entrando al estudio de esta semana, él dice: ahora bien, Jacob habló muchas otras cosas a mi pueblo en esa ocasión, dice. Sin embargo, solamente he hecho escribir estas cosas porque lo que he escrito me basta. Con esto también
es interesante entender de que los espacios para poder escribir en estas planchas menores de Nefi eran bastante reducidas y las cosas que se pusieron ahí fueron bastante seleccionadas, pensando en que él tenía la asignación de poder poner cosas espirituales, cosas que fueran muy sustantivas en relación a las cosas más importantes espirituales que él consideraba. Por lo tanto, tiene que haber dejado muchas cosas en otras planchas. De hecho, él venía también escribiendo sobre otras planchas, las planchas mayores de Nefi. Y bueno, eso nos da el concepto de saber de que realmente era importante escribir este tipo de enseñanzas por causa de que fueron muchos los capítulos, fueron muchas las enseñanzas que él incluyó en estas planchas menores de Nefi. Fíjense qué interesante comienza el relato Nefi en el versículo 2. Y ahora dice: yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras. Ese concepto de deleitarse lo repite en varias ocasiones en estos versículos. Porque dice: compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor, refiriéndose a Isaías, tal como yo lo he visto. Y lo interesante en el versículo 3 que menciona a su hermano: y mi hermano Jacob también lo ha visto, como lo he visto yo. Por tanto, transmitiré las palabras de ellos a mis hijos, para probarles que mis palabras son verdaderas. Por tanto, ha dicho Dios, por la palabra de 3 estableceré mi palabra. No obstante, Dios envía más testigos y confirma todas sus palabras. Es muy interesante esto del concepto de los 3 testigos, que toda verdad debe estar sustentada en tener otras personas que puedan dar una confirmación de que estas cosas son verdaderas. Y esto se ha repetido en muchas otras circunstancias. Ustedes recordarán en la época del Libro de Mormón. Fue importante que no tan solo José Smith testificara de la veracidad de las planchas, de la veracidad del ángel Morón y todas las experiencias que él tuvo. El Señor entonces llamó a 3 testigos para que pudieran plasmar su testimonio, incluso en cada libro de Mormón. Leamos un poquito en el libro de Éter, donde se reafirma este concepto. En el libro de Éter, en el capítulo 5, del versículo 2 al 4. Y dice así: y he aquí tal vez tenga el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a luz esta obra. Y por el poder de Dios se mostrarán a 3. Por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas, y el testimonio de 3, y esta obra en la cual se mostrará el poder de Dios, y también su palabra. Fíjense lo que dice después: de la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. Y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Qué sagrado e interesante el concepto de que incluso nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo se convierten en testigos de esta obra maravillosa también. Qué maravilloso entonces tener a Nefi, Jacob e Isaías testificando de la divinidad de esta obra y del Salvador. Y continuamos con el capítulo 11, versículo 4 ahora, y con esta forma en que Nefi
nos está explicando de por qué se deleita tanto en las palabras de Isaías. Versículo 4 dice: He aquí mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés, y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolos de él. Cuando hablamos que todas las cosas que hemos aprendido son símbolos de Cristo, es tan importante entender específicamente que Isaías, normalmente las cosas que él explica están siempre inundadas de símbolos. Por lo tanto, él se vale de muchos elementos para explicarnos ciertas cosas que a veces con palabras simples a veces es muy difícil entender, pero acude a muchos elementos para poder explicar un concepto o alguna doctrina que nos quiere enseñar. En el Evangelio, por ejemplo, dice: un símbolo puede ser un objeto, un evento, una acción o una enseñanza que encierra una verdad espiritual. El pan, por ejemplo, y el agua de la Santa Cena representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El simbolismo es un método de enseñanza tan antiguo como Adán, a quien un ángel le enseñó que las primicias de su rebaño, las cuales se le había mandado sacrificar, eran una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. ¿Se fijan ahí cómo hay una semejanza de lo que quieren enseñar? Así como Adán precisó ayuda para entender el simbolismo del sacrificio, puede que necesitemos cierta orientación para comprender el antiguo y rico método que emplea el Señor para enseñarnos las ordenanzas más elevadas del Evangelio. En el libro de Moisés, capítulo 6, versículo 63, dice: Y he aquí todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las que son temporales como las que son espirituales, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra. Los símbolos nos brindan la forma de entender las ideas y las emociones que en otro modo desafiarían el poder de la palabra. Nos llevan más allá de las palabras y nos conceden elocuencia en la expresión de los sentimientos. El lenguaje simbólico esconde de los inicuos ciertas verdades doctrinales y por lo tanto evita que lo sagrado quede expuesto a un posible escarnio. Al mismo tiempo, los símbolos revelan la verdad a la persona que está espiritualmente alerta. Los símbolos constituyen el idioma en el que se han revelado todos los convenios del Evangelio y las ordenanzas de salvación. Desde el momento en que nos sumergimos en las aguas del bautismo hasta el momento en que nos arrodillamos en la ordenanza del matrimonio eterno ante el altar de un templo con el cónyuge que hayamos escogido. Todo convenio que concertamos estará escrito en el lenguaje del simbolismo. Hay ordenanzas esenciales en el Evangelio que simbolizan la expiación. El bautismo por inmersión es simbólico de la muerte, sepultura y resurrección del Redentor. El participar de la Santa Cena renueva los convenios bautismales y también renueva nuestro recuerdo del cuerpo quebrantado del Salvador y la sangre que derramó por nosotros. Las ordenanzas del templo simbolizan nuestra reconciliación con el Señor y sellan a las familias para siempre. Volvamos a las palabras de Nefi, versículo 5 del capítulo 11. Y mi alma también se deleita en los convenios que el Señor ha hecho a nuestros antepasados. Sí, mi alma se deleita en su gracia
y en su justicia, y poder y misericordia en el gran y eterno plan de liberación de la muerte. Y finalmente en esta primera parte, en el versículo 6 dice: y mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo que salvo que Cristo venga, todos los hombres deben perecer. Y en el versículo 7, Nefi reafirma un concepto que lo revisamos cuando leí bendijo a su hijo Jacob, y toma parte de ese mismo concepto en el versículo 7 y dice: porque si no hay Cristo, no hay Dios, y si Dios no existe, nosotros no existimos, porque no habría habido creación. Y después dice: mas hay un Dios, y es Cristo, y Él viene en la plenitud de su propio tiempo. Un gran testimonio. Hay un Dios, y es Cristo. Y Nefi lo deja muy claro. Finalmente dice: bueno, y ahora escribo algunas de las palabras de Isaías para que aquellos de mi pueblo que vean estas palabras eleven sus corazones y se regocijen por todos los hombres. Ahora bien, estas son las palabras, y podéis compararlas a vosotros y a todos los hombres. No tan solo a la familia directa, sino que esto nos pega también a nosotros, para que nosotros podamos también elevar nuestros corazones y nos regocijemos. Espero que así sea. Seguimos. A partir del capítulo 12 viene una comparación de cada uno de los capítulos de Isaías. En versiones anteriores era un poco diferente la distribución de los capítulos con las comparaciones, pero aquí se hace muy fácil en esta edición, porque el capítulo 12 corresponde al capítulo 2 de Isaías, el 13 al capítulo 3, el 14 al capítulo 4 y así sucesivamente, hasta que lleguemos al capítulo 14, que corresponde al 24 de segundo Nefi. Por lo tanto, se le restan 10 nomás y nos va a quedar el orden correcto para que lo vamos comparando, o en sus estudios personales ustedes pueden ir comparando con el libro de Isaías. Tenemos 14 capítulos entonces de Isaías que van a ser de alguna manera comparados por lo que Nefi está explicando. Me gustaría leer un comentario que nos va a ayudar a entender un poquito todos estos capítulos de lo que hablaremos esta semana y la próxima. Muchos críticos han expresado que muchos de los escritos de Isaías en el libro de Mormón son idénticos, palabra por palabra, a los mismos pasajes de la Biblia. Llegan a la conclusión de que aunque el sentido en general sería el mismo y la forma de expresión parecida, los versículos no serían idénticos si José los hubiera traducido como dijo que lo había hecho. Como sucede con la mayoría de los críticos de esta obra inspirada, ellos se basan en factores sin importancia en lugar de someter el libro a la única prueba válida de su veracidad, como se encuentra en Moroni 10, 4, 5, que hay que preguntar a Dios, digamos. Daniel Ludlow escribió una explicación respecto a lo que pudo haber sucedido. A fin de intentar dar una explicación a este problema, deberíamos considerar los puntos siguientes. José Smith no explicó en gran detalles el procedimiento que usó para traducir el libro de Mormón. Simplemente declaró: mediante el uso del Urim y Tumim, traduje los anales a través del don y el poder de Dios. Sin embargo, es evidente que la traducción no se realizaba automáticamente. José Smith no solo tuvo que ejercer fe al traducir, sino también hacer un gran esfuerzo mental y espiritual. Por ejemplo, el infructuoso esfuerzo de Oliverio
Cowdery por traducir indica claramente que la traducción del Libro de Mormón no se hacía mecánicamente. Eso se encuentra en Doctrina y Convenios, capítulo 8, en sección 8. La mayoría de las traducciones se llevan a cabo teniendo en cuenta los conceptos en lugar de las palabras en sí. Aún los mejores traductores no traducen igual el mismo pasaje, palabra por palabra, de un idioma a otro. Por lo tanto, parece haber solamente una respuesta para explicar las semejanzas entre los versículos de Isaías en la Biblia y los mismos versículos en el Libro de Mormón. Cuando José Smith tradujo las referencias de Isaías de las planchas menores de Nefi, evidentemente abrió su Biblia y comparó la impresión que había recibido al traducir con las palabras de los traductores de la Biblia. Si su traducción era esencialmente la misma que la de los eruditos bíblicos, aparentemente citaba el versículo de la Biblia. Luego, su escribiente, Oliverio, lo copiaba. Sin embargo, si la traducción de José Smith no concordaba precisamente con la de los eruditos que tradujeron la versión del Rey Santiago, él procedía a dictar su propia traducción al escribiente. Este procedimiento explica por qué el profeta cambió y modificó la traducción de 234 versículos de Isaías y dejó 199 exactamente iguales. Aunque algunos críticos tal vez pongan en duda esta manera de traducir, hoy día los eruditos frecuentemente usan el mismo procedimiento para traducir los manuscritos bíblicos de los papiros del Mar Muerto. El capítulo 12 comienza así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, con Z, no se equivoquen, concerniente a Judá y Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Es interesante que al principio de todos estos capítulos comienza por el final, o sea, hablando de los postreros días. Es como vamos a mostrar un menú y al final yo le muestro primero el postre y después vamos a ir con la entrada y el plato principal. Monte de la casa del Señor. La palabra monte se usa en las Escrituras en diferentes sentidos, alegóricos o figurados. Aquí se refiere a un lugar elevado de Dios, un lugar de revelación, aún el templo del Señor. Y muchos pueblos, dice, dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. El elder Legrand Richard escribe lo siguiente: este templo que se levanta a pocos pasos de aquí es la casa del Dios de Jacob, la que nuestros pioneros comenzaron a edificar en una época en que los medios de transporte eran sumamente rudimentarios. Demoraron 40 años en su edificación. Aquí se encuentra este llamado en el versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Sí, venid, porque todos os habéis descarriado, cada cual por sus sendas de maldad. Versículo 8. Su tierra también está llena de ídolos, adoran la obra de sus propias manos, aquellos que han hecho sus mismos dedos.
O sea, ya inmediatamente empieza a definir de que el pueblo ha sido desobediente y se aleja de la ayuda y del lado de su Dios. Y las profecías y las enseñanzas continúan, versículo 12, porque el día del Señor de los ejércitos pronto vendrá sobre todas las naciones, sí, sobre cada una, sí, sobre el orgulloso y soberbio, y sobre todo el que se ensalza, y serán abatidos, dice. Y reitera en el versículo 17, y la altivez del hombre será abatida, humillada será la soberbia de los hombres, y solo el Señor será ensalzado en aquel día. ¿Recuerdan ustedes cuando Leí y su familia salieron de Jerusalén porque iba a ser destruida? Y después Leí recibe una revelación de que efectivamente había sido destruida, y después Jacob también, hermano de Nefi, recibe la misma información, que efectivamente Jerusalén había sido destruida. Bueno, Isaías, muchos años antes, había visto estas calamidades. Isaías vio que Judá y Jerusalén serían castigadas por el Señor como resultado de su maldad, obviamente. En el año 587 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿recuerdan?, destruyó la ciudad de Jerusalén y llevó a Judá al cautiverio. En otro momento, en el año 70 después de Cristo, 657 años después, los romanos arrasaron Jerusalén y esparcieron a los judíos por distintas partes del mundo. Ciertamente, tal como dijo Isaías, habían allegado el mal para sí mismos. Entendiendo este contexto, revisemos algunos versículos del capítulo 13 de Segundo Nefi. Si es 13, lo comparamos con ¿qué capítulo de Isaías? Le restamos 10. Capítulo 3, correcto. Dice, versículo 1, porque aquí que el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el apoyo y el sostén, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Fíjense cómo pone estos dos elementos que son fundamentales en la alimentación. ¿Qué haría una persona o un pueblo que no tenga ni pan ni agua? Y entonces Dios de alguna manera saca ese apoyo producto de su obediencia. Y después dice, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el prudente y el anciano. O sea, toda la gente comienza de alguna manera a ser sacado. El capitán de 50 y el hombre respetable y el consejero y el artífice diestro y el hábil orador. Todas las personas que de alguna manera son útiles van saliendo. El capitán de 50 y el hombre respetable y el consejero y el artífice diestro y el hábil orador. O sea, un pueblo que no tiene alimentación y tampoco tiene líderes, obviamente comienza la decadencia. Y fíjense lo que pone ahí en los siguientes versículos. Y niños les pondré por príncipes, y niños pequeños serán sus gobernantes. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, y cada cual contra su prójimo. El niño se portará altivamente con el anciano, y el villano contra el noble. Recuerden que estamos en palabras de Isaías, que las está tomando Nefi y las pone acá, y empezamos a ver una serie de simbolismos, de frases, que a veces hay que pensar un poquito más para saber de qué se está hablando. Pero yo no sé si ustedes estarían felices en un lugar donde niños fuesen los que gobernaran, niños sin experiencia, sin un bagaje, sin educación. Ahí está poniendo entonces
esta situación: el pueblo sin alimentación, sin líderes y prácticamente siendo gobernados por personas inexpertas. ¿A alguien le gustaría ser de alguna manera dirigido por gente inexperta, niños sin experiencia? Recuerden que cada uno de los versículos trae muchos simbolismos, trae muchos elementos que podamos comparar aún con nuestros días y con las situaciones que estamos viviendo. A pesar de que estas cosas fueron, digamos, profetizadas por algunas épocas específicas, pero eso se puede ampliar. Y aquí estamos hablando también de los últimos días. Por lo tanto, no tan solo se aplica para la familia y en el tiempo de Nefi, sino que también para nuestros días. Uno a veces espera, cuando escucha o cuando lee una profecía, le gustaría tener una interpretación perfecta de lo que eso significa. A pesar de que tenemos algunas escrituras y versículos que nuestros profetas apóstoles en el pasado han podido ayudarnos a descifrar estos mensajes, el mayor esfuerzo debemos hacerlo nosotros, con este espíritu de profecía, y recibir la inspiración por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hagamos ese esfuerzo para que podamos llevar estas palabras a situaciones que probablemente estamos viviendo hoy. Les voy a dar algunas ideas y ustedes continúan después con el estudio en forma más individual. Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos y publica que su pecado es como el de Sodoma y no lo pueden ocultar. Ay de sus almas, porque se han recompensado maldad para sí mismos. Siempre en un par de versículos donde probablemente se esté amonestando al pueblo o se esté dando el detalle de lo que está pasando con aquellos probablemente que desobedecen, siempre hay una mano extendida, siempre hay una frase de optimismo, especialmente para los justos, para los obedientes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el versículo 10, que dice así: Decid a los justos que a ellos les irá bien, porque comerán del fruto de sus obras. ¿Ok? Es esperanzador. Sin embargo, el versículo 11 viene inmediatamente: ¡ay de los impíos! Porque perecerán, pues el pago de sus manos vendrá sobre ellos. Y hablábamos en relación a los niños que gobernarán, probablemente sin experiencia. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son niños, y mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, los que te guían te hacen errar y pervierten el curso de tus sendas. Hablando de este versículo 12, el presidente Ephraim Benson considera que esta profecía se está cumpliendo en nuestra época. De manera que hoy, dice, la destrucción del hogar y la familia va en aumento. Satanás está trabajando diligentemente para destituir al padre y a la madre como cabeza del hogar y crear rebelión entre los hijos. El libro de Mormón describe esa condición cuando declara: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres lo gobiernan. Y luego siguen estas palabras, las cuales quisiera que considerarais seriamente cuando penséis en esos líderes políticos que están promoviendo
el control de la natalidad y el aborto. Oh pueblo mío, los que te guían te hacen errar y pervierten el curso de sus sendas. Después de esto, en el versículo 13, leemos: el Señor se levanta para litigar, se pone en pie para juzgar al pueblo. Sabemos que el Salvador será nuestro juez, pero también será nuestro abogado. Por lo tanto, les pido, si tienen unos minutos después de que escuchen este video, vayan a la sección 45, desde el versículo 3 al 5, y vean lo que realmente hace el Salvador con el Padre en referencia a nosotros, para ayudarnos y para abogar a favor nuestro. Son pasajes preciosos que ustedes pueden perfectamente disfrutar. Continúa el 14. Vendrá el Señor a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre en vuestras casas. La última frase es muy fuerte. Y en el versículo 15, algo muy despreciable. ¿Qué pretendéis? Majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres, dice el Señor de los ejércitos. Hay una frase, hay una palabra que probablemente no se entiende mucho, no es muy conocida, que es majáis a mi pueblo. La palabra majáis está relacionada con molestar, importunar, incomodar, fastidiar. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de majáis a mi pueblo, justamente está relacionado con el abuso, con el molestar. ¿Ok? Pero el concepto de y moléis las caras de los pobres, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué pretendéis? ¡Qué bajeza! ¿Ah? Y probablemente nosotros en estos días, cada día más frecuente, vemos abusos más allá de lo pensado, de lo imaginado. Hace poco leí unas noticias de que un fuerte incendio había sacudido una región completa. Y en la noche, cuando las personas que sobrevivieron y pudieron salvar algunas cosas, estaban durmiendo, tratando de descansar, venían personas a robar lo poco y nada que habían salvado. De los cielos yo escucho: ¿qué pretendéis? Majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres. Es lo más bajo que uno puede pensar, en incluso atormentar a aquellos que son los más desposeídos. En el capítulo 16 hacia adelante comienza una descripción que probablemente muchos de ustedes han leído, pero a veces pensamos que hace referencia estricta a lo que está hablando, pero recuerden que cuando Isaías habla, también se refiere, y hay que generalizar un poco sus palabras, ampliarlas. Específicamente aquí habla de las hijas de Sión, pero también yo le agregaría los hijos de Sión. Y muchas veces cuando se refieren algunas escrituras a las hijas de Sión, se está refiriendo también a las ciudades de un cierto territorio, en este caso de Judá, de Jerusalén. Y estos versículos van de la siguiente manera. Dice además el Señor: por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, y caminan como si bailaran y producen tintineo con los pies. Herirá pues el Señor la mollera de las hijas de Sión con sarna y descubrirá su desnudez. Las avergonzará. Insisto, todo eso no hace necesariamente referencia a la mujer.
En aquel día quitará el Señor la ostentación de sus ajorcas y redecillas y lunetas. Básicamente está hablando de todos los lujos, cuando una persona ostenta, cuando ciudades ostentan, cuando personas ostentan más allá de lo que corresponde. Siempre este tipo de elementos están muy asociados al orgullo, a la envidia, a no ser humildes, básicamente, y a no estar cerca de los consejos de Dios. Leo textualmente un comentario. Si las palabras de Isaías en verdad se refieren a los últimos días, debemos esperar el día en que alguna de las hijas de Sión sean altivas, y los hijos de Israel también, y anden con cuello erguido y ojos desvergonzados. Se adornarán con ostentación, etcétera, etcétera, confiando en lo material y en la riqueza en lugar de confiar en el Señor su Dios. Algunas veces la frase hijas de Sión, tal como se lo había dicho anteriormente, se refiere a las ciudades de Judá. Si es así, ellas también fueron culpables de pecados semejantes. En el capítulo 14, a pesar de todos los problemas que habían anteriormente, en este punto se redime a estas mujeres de Sión, a estos lugares que estaban mal, y comienzan a arrepentirse y comienzan a retornar. Versículo 5, y creará el Señor sobre toda morada del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube y humo de día y resplandor de fuego y llamas de noche, porque sobre toda la gloria de Sión habrá una defensa. Y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día. Y esto es lo más lindo, y para refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero. O sea, dentro de todo, Dios protegerá. ¿Ok? Y las hijas, como decía anteriormente, serán redimidas. Y básicamente serán purificadas en el día milenario. Ya saben a qué nos referimos. En el capítulo 15 es muy interesante porque, tal como dice el encabezado, dice: la viña del Señor será asolada y su pueblo será esparcido. En los primeros 6 versículos ustedes pueden ver una similitud de la forma y del fondo también en relación a lo que estudiaremos más adelante en la alegoría de Cenós, en el capítulo 5 de Jacob. Es probable que estas frases, estos párrafos, tengan el mismo origen. Vamos a seguir estudiando más adelante. A pesar de que esta viña será asolada y su pueblo será esparcido, viene la otra parte, que el Señor alzará finalmente un estandarte a las naciones y recogerá a Israel. Pero antes de eso, antes que los recoja, fíjense en el versículo 11 que empiezan algunos versículos que son bastante conocidos. Dice: ay de los que se levantan temprano por la mañana para seguir la embriaguez, que continúan hasta la noche, hasta que los enciende el vino. El 13, por tanto mi pueblo ha ido en cautiverio, porque carece de conocimiento y perecen de hambre sus nobles, y su multitud se seca de sed. Interesante ese concepto, carece de conocimiento. Qué bueno sería adquirir conocimiento de modo de no estar cayendo constantemente de problema en problema, de pecado en pecado. Versículo 20 describe muy bien, y yo creo que nos vamos a sentir muy identificados porque hoy día tenemos este problema, en la cual mucha gente cambia los conceptos y dice una cosa, pero en realidad está tratando de decir otra, y normalmente con muchos eufemismos
tratamos de cubrir algunas cosas que son pésimas, malas, y tratamos de que éstas luzcan en forma diferente, que luzcan bien. Versículo 20, ay de lo que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz, y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios a sus propios ojos, y prudentes delante de sí mismos. ¿Ok? Y siguen algunos versículos que son muy coherentes con lo que recién hemos leído. En el versículo 25 continúa el mismo tenor, pero sin embargo en la parte final del versículo 25 hay algo que vale la pena resaltar. Dice, con todo esto no se ha aplacado su ira, sino que aún está extendida su mano. Al final siempre hay una esperanza de podernos afirmar y podemos volver al redil, por así decir. Y ahí es donde empieza el versículo 26 hacia adelante, lo que yo les decía hace 2 minutos. Y alzará estandarte a las naciones de lejos, y les silbará desde el cabo de la tierra. Y he aquí que vendrán presto y aceleradamente, y entre ellos no habrá cansado ni quien tropiece. Aquí básicamente se está hablando de una restauración de las cosas. Y cuando habla de estandarte, inmediatamente a nuestra mente viene lo que está relacionado con lo que estamos estudiando, el libro de Mormón, como el gran estandarte de esta restauración. Nadie dormitará ni se dormirá, y ninguno le será desatado el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Y después hay una descripción también, insisto, muy simbólica, que a veces probablemente no se entiende, pero más o menos está haciendo referencia de cuándo esto va a ser. Ahora, estoy pensando en Isaías, cuando ve cosas que están relacionadas con el futuro, me imagino que él se vale de todo lo que conoce en función de explicar lo que está mirando. A veces yo pienso, si esta gente vio nuestros días y vio toda la modernidad que nosotros vivimos, ¿cómo podría explicarlo con el vocabulario y las experiencias que tenían en esa época? Pero fíjense cómo lo hace un poco en estos versículos. Versículo 28. Sus flechas estarán aguzadas y todos sus arcos entesados, y los cascos de sus caballos serán como de pedernal, las ruedas de sus carros como torbellino, y su rugido como de león. Al señalar el tiempo de este gran recogimiento, Isaías parece indicar que tendría lugar en los días del ferrocarril y del aeroplano, justamente haciendo mención en relación a estos versículos. Como no había trenes ni aeroplanos en aquella época, Isaías difícilmente podía mencionarlos por nombre. Sin embargo, parece describirlos con palabras inequívocas. ¿Acaso no es el tren moderno la mejor interpretación de los cascos de los caballos? Como pedernal, las ruedas de sus carros como torbellino, etc. Y el rugido como de león no describe gráficamente el sonido del motor de los aeroplanos. Los trenes y los aeroplanos no se detienen en la noche. Por lo tanto, no estaba justificado Isaías al decir: nadie dormirá ni se dormirán, a ninguno le está desatado el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos, que es justamente lo que dice el versículo.
Con este medio de transporte, el Señor realmente dice, les silbará desde el cabo de la tierra, haciendo mención a otro versículo, para que vengan prestos y aceleradamente. Con estas palabras, dice Isaías, indicó que había visto el aeroplano. Y después dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas en sus ventanas? Isaías 68 dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? En el capítulo 16 habla de en el año en que murió el rey Uzías, vi también al Señor sentado sobre un trono alto y enaltecido, y las faldas de su ropa llenaban el templo. Y se veía en el versículo 2 que estaban los serafines, cada uno de ellos que tenía 6 alas, con 2 que cubrían el rostro, 2 los pies, y con 2 volaban. Una visión maravillosa tiene que haber sido. Él, por supuesto, se sentía muy indigno, asustado, y finalmente dice que entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano, el cual había tomado del altar con las tenazas, y tocó con él sobre mi boca, y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y borrado es tu pecado. Él recibe entonces la remisión de sus pecados. Una experiencia tiene que haber sido maravillosa. Todos estos versículos relatan el llamamiento de Isaías de servir al Señor. Me gustaría hacer un breve bosquejo y contárselos y relatárselos de la situación que imperaba en el mundo de Isaías al momento de ser llamado. Creo que esto va a ser muy beneficioso para que nos podamos poner en contexto de todo lo que estamos aprendiendo. El reino de Israel, unido bajo Saúl, David y Salomón, ahora estaba dividido en 2 reinos, el del norte, Israel, con su capital en Samaria, y en el sur, Judá, con su capital en Jerusalén. Isaías profetizó en el reino del sur, pero habló de ambos reinos. Isaías vivió y profetizó durante el reinado de 4 reyes de Judá, ojo acá, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Eso está en Isaías 1:1. Este periodo de su ministerio se extendió desde el año en que murió el rey Uzías, aproximadamente 740 a.C., hasta el final del reinado de Ezequías, aproximadamente 699 años antes de Cristo. La tradición dice que a Isaías lo mató Manasés, el hijo de Ezequías. Los principales hechos políticos y sociales de la época de Isaías se pueden resumir en la forma siguiente. Durante el transcurso del reinado de Uzías, Israel y Judá eran naciones ricas y relativamente poderosas. El lujo había traído consigo grandes problemas sociales: la codicia, la envidia, la pereza y la ebriedad. Los ricos se aprovechaban de los pobres mediante pesados impuestos. Cada vez más la gente rechazaba a Jehová y se volvía hacia los dioses paganos. La religión llegó a convertirse en una serie de ritos y sacrificios. Prevalecieron la inmoralidad y el desmoronamiento de los valores morales. El llamamiento de Isaías al ministerio se produjo durante la declinación del poderío y la prosperidad de Judá e Israel. Durante el reinado de Acaz se produjo una crisis importante, la guerra sirio-efraínita.
aproximadamente 734 años antes de Cristo. Peca, rey de Israel, y Resín, rey de Siria, amenazaron tomar Jerusalén y reemplazar a Acaz por un rey elegido por ellos, con el fin de formar una alianza tripartita, formada por Siria, Israel y Judá, contra Asiria. Isaías le reveló el complot a Acaz y profetizó que tal alianza fracasaría. El profeta trató en vano de convencer a Acaz de que depositara su confianza en el Señor en lugar de hacerlo en las alianzas extranjeras. No obstante, Acaz hizo un acuerdo con el monarca asirio, pasando Judá así a ser un estado vasallo que pagaba tributo a Asiria para escapar de las amenazas de Siria e Israel. Durante el reinado de Ezequías se produjo otra crisis, una gran crisis. Los asirios invadieron Israel y tomaron Samaria, la capital, en el año 721 a.C. Varios años después, los asirios invadieron Judá. Casi tomaron Jerusalén en el año 701 a.C., pero se salvó cuando Isaías aconsejó al pueblo que confiaran en Dios. El Señor hirió a las huestes asirias y los sobrevivientes se retiraron después de sufrir grandes bajas. Este constituyó posiblemente el mayor acontecimiento político del ministerio de Isaías. Además de ser uno de los más grandes profetas de la tierra, de hecho el Salvador en 3 Nefi 23:1 así lo manifestó, Isaías era un estadista y se asociaba con la familia reinante de Judá. Poseía grandes talentos literarios y ejercía una gran influencia en el pueblo de su época. Cuando se seguía su consejo, Judá prosperaba. En cambio, cuando se rechazaba o no se le prestaba atención, Judá caía. Y finalmente, en el capítulo 19, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz, dice el versículo 2, sobre los que moraban en la tierra de la sombra de muerte. La luz ha resplandecido. Ustedes saben ya esta luz a quien representa. Porque has quebrado el yugo, dice el 4, de su carga, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor. Y un versículo conocido por muchos, versículo 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros estará el principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este pasaje continúa la profecía mesiánica que comienza en el capítulo anterior. Los judíos que andaban en oscuridad vieron gran luz cuando Jesús vino a la tierra. Él rompió el yugo de la carga espiritual de Israel y el cetro de su opresor. Los nombres que se le dan al Mesías en el versículo 6 indican el servicio que Él daría a la humanidad. Él es la admiración de los siglos, un consejero en los caminos de la vida eterna. Él, que nació en un humilde establo, ciertamente era el Dios fuerte de Israel, aún Jehová, que vino a la tierra. Quienes hacen convenio con su Señor en las aguas del bautismo, se tornan sus hijos, y Él es su Padre eterno. Finalmente, cuando el Mesías nació, los ángeles cantaron:
paz, buena voluntad para con los hombres, porque el príncipe de paz, el fundador de la paz, había venido a la tierra. Su reinado y paz durarían para siempre. No tengo ninguna duda que este Jesucristo, que se describen con todos estos títulos, es nuestro hermano mayor, el Hijo de nuestro Padre Celestial, que vino, expió nuestros pecados, y por eso le llamamos nuestro Salvador. No tengo duda que pertenecemos a la iglesia que Él encabeza, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Les testifico que José Smith fue un profeta y tradujo este libro de Mormón que estamos estudiando por el don y el poder de Dios. No tengo ninguna duda que el presidente Nelson es un profeta de Dios, y él lo mantiene y lo tiene hoy en día para ayudarnos en estos días de tanto desafío. Que el Señor les bendiga, y seguiremos estudiando este maravilloso libro la próxima semana. Gracias por acompañarme una semana más.